Bienvenido, Rafa, que os recuerdo que es arquitecto y gerente de India Arquitectura y experto en arquitectura saludable y emocional. Todo tuyo, Rafa. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. A ver si el pasa de diapositivas. Sí, vale. Bueno, yo venía a hablar de este tema, pero sobre todo de arquitectura. No voy a hablar de medicina. ¿Conocéis el concepto de salud mental? Nosotros los más jóvenes, ¿sí? ¿No? Bueno, os voy a compartir una experiencia que hemos tenido en el despacho a raíz de una manera de trabajar que utilizamos nosotros, que es la arquitectura de emoción. Pero para poner un poquito en contexto el asunto, vamos a hacer una pequeña reflexión de 3 minutos antes de empezar. Entonces, todos conocemos la arquitectura sanitaria, la arquitectura hospitalaria, son los despachos y los estudios especializados en trabajar estos edificios extremadamente complejos de diseñar y de trabajar en ellos. Pero no sé si bueno, esto es el máster de la escuela SEPRE relacionado al QUAC. Siempre se centran en la atención al profesional, o siempre o hasta ahora, porque ha habido un cambio de tendencia, la atención al profesional y la atención al enfermo. Es decir, el enfermo no deja de ser una persona a la que han asistido. Insisto en la idea de atención. ¿Por qué insisto en la idea de atención? Porque resulta que hay 2 realidades que todos estaremos de acuerdo en que ya están muy cercioradas. El estado emocional de una persona influye tanto positiva como negativamente en su recuperación física. Esto es una verdad. Y al mismo tiempo sabemos ya, a través de la neurociencia y con los conocimientos que están ahora en auge, que los espacios que nos envuelven inciden en nuestras emociones, en positivo o en negativo. De manera que es muy fácil concluir que si nosotros tenemos en consideración este conocimiento, podemos crear espacios que suban emocionalmente el estado de las personas, de manera que ya no sean un agente pasivo en un centro hospitalario, sino que sean un agente activo. Su estado emocional ayuda a la recuperación de cualquier tipo de enfermedad. Y os ponemos un par de ejemplos. Bueno, aquí hay un par de datos importantes. Ya se ha demostrado que los contornos curvos, estos son centros de maternidad, activan patrones de comportamiento cerebral relacionados con la recompensa y el placer, mientras que las formas más abruptas, más rectas, activan la amígdala y emociones más relacionadas con la amenaza y la reacción. Evidentemente, un tipo de emoción frente a otra en una determinada necesidad de salud, pues es más favorable que otra. Esto es un ejemplo de una intervención que se ha llevado a cabo, no la hemos hecho nosotros, pero somos cercanos a la tierra, en el Hospital Universitario de Alicante por parte de la Facultad de Bellas Artes de Elche, ciudad de donde yo vengo. Es evidente qué objetivos había detrás de esa intervención. Esto es la planta de oncología infantil, donde están los niños enfermos. La intervención estaba orientada exclusivamente a subir el estado emocional de esos pacientes para que su estancia en el centro fuese, como mínimo, mucho más suave y llevadera y más fluida. Al final los médicos hacen su trabajo exactamente igual, pero el paciente tiene otro estado emocional que les ayuda. Ya en el mundo más adulto, no sé si os suenan los centros Maggie en el Reino Unido, es una línea de centros de recuperación también de personas enfermas de cáncer, que está orientado exactamente a eso, a que la estancia del paciente en el centro se produzca en un entorno que emocionalmente eleve su estado, que sienta que no está en un centro para sanarse porque está enfermo, porque tiene una grave enfermedad, sino que está asistido para recuperarse de una condición presente, pero en un entorno mucho más agradable y mucho más cercano a lo que sería prácticamente su casa. He traído un par de... Hay literatura sobre el tema, he traído los libros por si alguien después quisiese conocer. Hay una mucho más humanística, hablando de la arquitectura de la felicidad, de cómo las emociones y la arquitectura están muy ligadas. Otro tipo de literatura mucho más técnica, hablando de neurociencia, de neuronas, de conexiones, de células. Ambas son absolutamente útiles para incorporar la parte emocional en la arquitectura. Y ahora vamos con lo que quería compartir con vosotros. Nosotros ahora estamos trabajando en proyectos de vivienda colaborativa. Vivienda colaborativa es comunidades que se
que deciden juntarse y establecer una relación familiar, de grupos grandes de personas para ir a vivir juntos. Esto está ocurriendo en nuestro país ahora, o desde hace unos años, pero en el mundo desarrollado desde hace décadas. Y el hecho es que no dejan de salir noticias sobre el grave problema que se nos avecina, y es el sentimiento de soledad de la población. Somos una sociedad que hemos tendido a irnos hacia adentro, a perder el sentido de comunidad, a sentir que no necesitamos a nadie, y cada vez ya salen unas estadísticas bastante interesantes. Y esto, a largo plazo, es un problema. Aquí os traigo un dato. Esto es una noticia de hace 15 días. La soledad explicaría el 84% de las... si lo he escrito mal, bueno, os digo de memoria. 8 de cada 10 casos de enfermedad mental estarían explicados por el sentimiento de soledad. Hay 8 indicadores, 8 puntos de las enfermedades mentales que más se conocen, y la soledad es solo uno de ellos. Pero en cambio, 8 de cada 10 casos, de algún modo u otro, están relacionados con el sentimiento de soledad. Hay gente que decide estar sola, pero hay gente que no, mucha gente que no. Esto es lo que os comentaba. Es solo una de las 8 causas más frecuentes relacionadas con la salud mental, pero explica 8 de cada 10 casos. Cuidado. Antes ya han hablado de 3 minutos. Vale, esto es una curva de crecimiento demográfico. Normalmente debería ser una pirámide. La gente, normalmente hay muchos niños y pocos mayores, pero está ocurriendo que nuestra sociedad deja de tener niños, que estamos creando una sociedad muy envejecida, y en 2 años tendremos quizás un 30 o un 40% de gente mayor, que son precisamente el sector más vulnerable a este sentimiento de soledad. Desde hace relativamente poco, más del 50% de la población en Londres vive sola. El 50%, uno de cada 2 viven solos. Esto es grave. Voy a pasar esto porque al final son datos. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Conocéis el World End Set? Supongo que los más mayores sí. Es un edificio que se diseñó en los años 70 para construir una gran comunidad, la comunidad era como una ciudad vertical, que esto es una percepción mía, yo creo que no acabó de cuajar entonces, porque justo en la década de los 80 llegó ese sentimiento de propiedad privada, la burbuja inmobiliaria, vamos a empezar a comprar, todo el mundo tenía que tener su casa, pero que hoy es una de las comunidades más activas que existe en Cataluña y tiene una relación brutal entre sus propios vecinos, como si fuese una gran familia. Es un caso en Alicante también, es el edificio de la Plaza América, que ha ganado diversos premios internacionales y nacionales, y este es un poco la certificación de lo que la sociedad está necesitando. Aquí viven 72 familias, es un edificio donde mezclan jóvenes con mayores, con una proporción mucho más grande de gente mayor, donde se han producido una serie de sinergias internas, de manera que, en palabras de su presidente, que lo tenemos aquí, el señor José, este señor, en sus propias palabras, vivía solo en su casa, antes esperando que llegase el día que ya nunca más abriría los ojos. Entró en el proyecto de Plaza América, ahora es el presidente, y él dice que ya no cumple años, sino que se los va quitando de encima. José, cuando un día no se encuentra bien y no se levanta, sabe que alguien va a entrar por la puerta como máximo en un par de horas para ver cómo está y qué le pasa. El edificio ha destinado unas cantidades generosas de espacio en todas las plantas para tener relaciones sociales, terrazas en cubierta, huertos urbanos, zonas de biblioteca, zonas de comedor, zonas de manualidades, zonas de trabajo. Los chavales jóvenes les hacen la compra a las personas mayores y las personas mayores les hacen la comida a los chavales jóvenes, que también les reparan los muebles. Ese tipo de sinergias hace que el sentimiento que ellos tienen de su familia sea de prácticamente 120 personas, que son las que viven en este edificio. Se sienten acompañados por el resto de su vida. Estamos hablando en todo momento de emociones. Este edificio no ha ganado premios porque tenga una gran calidad arquitectónica o no la tenga, que seguramente la tiene, sino sí, es la penúltima, por la cantidad de, el grado de emoción que ha conseguido obtener en la gente que lo habita, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero con salud mental y emociones, están muy relacionados. Y bueno, unas conclusiones muy rápidas. Podemos, y yo creo que estamos obligados como arquitectos, a construir edificios más sostenibles,
podemos, y creo que es súper conveniente, hacer edificios más saludables, algo que llevo trabajando casi 20 años, pero creo que si además logran recuperar el sentido comunitario en las ciudades, entonces estas virtudes serán multiplicadas exponencialmente. Y hasta aquí. Muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias.